Vamos a dar inicio al primer tema del módulo Estado de situación de la violencia de género, denominado Teoría de Género. Antes de hablar propiamente del tema, tenemos que hacer una diferenciación muy importante entre lo que se considera género y lo que se considera sexo. Aquí les he traído en la diapositiva un cuadro bastante ilustrativo de las diferencias básicas entre ambos conceptos. Entonces podemos ver que el sexo es considerado como un hecho biológico natural. ¿Por qué? Porque se constituyen las características biológicas, anatómicas, fisiológicas, hormonales, que nos distinguen tanto a mujeres como a hombres. Esto se llamaría lo que es macho y lo que es hembra. Es universal y se adquiere en el momento del nacimiento, excepto los intersexuales, que es una diferencia que tenemos que hacer cuando los seres humanos nacemos con las características biológicas de ambos sexos. Sin embargo, el género es un hecho cultural construido, es contextualizado, depende de las circunstancias históricas, lo construye la sociedad, que le atribuye características distintas a cada sexo, lo que conocemos como mujer y hombre, femenino, masculino. Y esto no se adquiere al nacer, se aprende, porque culturalmente está enraizado. Aquí podemos ver, y más adelante lo vamos a poder ampliar, lo que los roles de género hacen. Cuando este constructo social, estas características que la sociedad le impone tanto a hombres y a mujeres, hace que nosotros vayamos aprendiendo que las mujeres somos el sexo débil, que los hombres son los fuertes, que las mujeres son las procreadoras, las cuidadoras y los varones son los proveedores. Esto, como vemos en este pequeño cuadro, es distinto. El sexo es una cosa que se diferencia por las características biológicas propias de nosotros en el momento del nacimiento. Pero el sexo es un constructo social. Hablábamos también en la introducción de relaciones históricas que podemos nosotros en este cuadrito de línea de tiempo ver. Es importante que tengamos conciencia que a lo largo de la historia ha habido varios intentos de vindicaciones de derechos. Podemos hablar, por ejemplo, de la figura de Guillermín de Bohemia. Es una mujer que a fines del siglo XIII, imagínense en qué momento histórico, ha planteado crear una iglesia de mujeres. Esto en virtud a las relaciones de género que desde aquella época de nuestra historia perduran hasta el momento, donde en la iglesia las mujeres tienen un papel secundario, un papel supeditado, donde el que manda y el que tiene la autoridad es un varón. Por lo tanto, ella, en un afán de vindicación de los derechos de las mujeres y de las características de nosotras y de nuestras capacidades y aptitudes, plantea crear una iglesia de mujeres. En 1789 aproximadamente surge un movimiento bastante conocido y que más adelante lo vamos a poder ampliar, y también en las tareas y trabajos anexos que hay a este módulo sobre el sufragismo. En esta época de nuestra historia, entre 1700 y 1800, se generan movilizaciones de mujeres a favor del voto, que se consigue, como ustedes saben, muchos años después, y en nuestro país es más, casi 200 años después. Olimpia de Gouges en 1791 nos trae también un hito histórico importante. Ella escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Esto a raíz, obviamente, de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en su afán de que la humanidad no puede ser representada únicamente por el hombre. Cuando hablamos de hombre y de ciudadano, no hablamos per se de la mujer. Por lo tanto, como si se nos invisibiliza y no se toma en cuenta nuestros derechos, ella escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Y ella manifiesta en una de estas partes de su declaración que la mujer tiene el derecho a subir al cadalso, por lo tanto, debe tener también derecho a subir a la tribuna, haciendo mención a su participación política, a su participación social. Ha sido declarada
esta declaración ha sido más bien dedicada a la reina de Francia, María Antonieta, que es famosa por llevar al cadalso a todos aquellos que se oponían a sus políticas y que contrariaban su opinión y sus decisiones. Olimpia de Gouges también afirmaba que los derechos naturales de las mujeres están limitados por la tiranía del hombre, situación que debería ser reformada según las leyes de la naturaleza y las leyes de la razón. Por estas declaraciones, por esta revolución que ella inicia, ha sido guillotinada por el propio Robespierre, al cual ella se adhería, que estaba dentro de su línea política. Mary Wollstonecraft en 1792 publica una obra también bastante popular que titula Vindicación de los Derechos de la Mujer. Es también un hito histórico estas mujeres, porque en esa época de nuestra historia, a pesar de los resultados y de las consecuencias de manifestar su opinión en favor y en pro del reconocimiento de los derechos de las mujeres, lo realizan. Ellas son las que más adelante marcan el camino para que las demás, por ejemplo, Flora Tristán en el siglo XIX, pueda producir documentación y filosofía relacionada a las reivindicaciones de la mujer con las luchas obreras. Este libro es publicado en 1842, se denomina La Unión Obrera, donde Flora Tristán presenta su primer proyecto de una internacional de trabajadoras y expresa: la mujer es la proletaria del proletariado, porque hasta el más oprimido de los hombres quiere oprimir a otro ser, su mujer. Ella fue, como ustedes sabrán, sobrina de un militar de alto mando peruano. Ha residido algún tiempo en el Perú y su figura es bastante emblemática en el feminismo latinoamericano, precisamente porque ella vincula las reivindicaciones de las mujeres con las luchas obreras, donde todas nosotras hemos tenido participación activa y gracias a nosotras se han reconocido varios derechos laborales incluso. Otro hito histórico es lo ocurrido en 1869, donde el primer estado norteamericano, Wyoming, ha sido el que ha reconocido el voto femenino por primera vez en la historia del mundo. En 1918, la señora Alicia Moriú de Justo funda la Unión Feminista Nacional en nuestra hermana República de Argentina, donde las luchas feministas son emblemáticas también y son ejemplos a seguir por otros feminismos latinoamericanos. Doña Julieta Lanteri en 1920 dirige el Partido Feminista en Argentina, que se ha presentado varias veces a elecciones nacionales, reivindicando nuestro derecho político a la participación en equidad y alternancia en el aparato estatal. Las mujeres norteamericanas en 1920 en su totalidad han obtenido el derecho al voto. La Legión Femenina de Educación Popular de América ha sido creada y llevada adelante en 1936. Y esto es algo importante para nosotros conocerlo, porque esta Legión Femenina de Educación se ha reunido en Cochabamba y ha sido presidida por su alcalde, el señor Luis Castel Quiroga, y ha sido desarrollada en el Salón Rojo del Consejo Municipal de aquel departamento. En esta Legión Femenina, en esta reunión, han participado más de 70 delegadas representando a los 9 departamentos de nuestro país. ¿Y qué se ha planteado en esta Legión Femenina? Entre otros postulados se han planteado los siguientes, que son los más llamativos e importantes. La lucha por la consecución de los derechos civiles y políticos de la mujer boliviana. Imagínense ustedes en la época de la que hablamos, en 1936, el derecho irrestricto al voto, conociendo que en otras partes de la América ya existía el derecho al voto, cuando 100 años antes ya habían movimientos sufragistas que propugnaban el derecho libre al voto de la mujer.
Otro de los postulados que en esta legión femenina se han podido plasmar es la enseñanza de la educación sexual en todos los establecimientos educativos del país. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que se respeten las características biológicas de las mujeres y de los hombres y se pueda enseñar educación sexual. Se han organizado sindicatos femeninos, ese era el postulado en la Legión Femenina, y la creación de establecimientos para dotar de empleo a madres solteras. Madres solteras que también víctimas del patriarcado han sido abandonadas con sus hijos y se han quedado sin aquella ayuda, entre comillas, proveedora que daría el sexo masculino o el género masculino. Estos postulados que han caído lamentablemente en saco roto en aquella época de nuestra historia, marcan también un hito importante que debemos recordar. En 1945 se obtiene el derecho al voto de la mujer en Francia. En el hermano país de la Argentina, en 1947, María Eva Duarte de Perón ha promovido la Ley de los Derechos Políticos de la Mujer. La Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer por fin ha sido redactada y aprobada en 1952. Y como ustedes saben, en aquella época también, fruto de la reforma y de la revolución en nuestro país, se ha reconocido el derecho al voto del hermano campesino y de las mujeres, lo que se ha plasmado en la siguiente elección, el año 56. El año 57 se ha redactado y aprobado la Convención sobre Nacionalidad de la Mujer Casada. En el 62, la Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la edad mínima para contraerlo y el registro de este. El 67, la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres. El 74, la creación del Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer. En el 75 hemos logrado que se recuerde la celebración del Año Internacional de la Mujer. Un año después se ha creado el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de las Mujeres. El 76 al 85 ha sido el decenio de las Naciones Unidas para la Mujer en los temas de igualdad, desarrollo y paz. El 76 también se han celebrado las primeras jornadas de la mujer en Barcelona, España. El año 1979 se ha aprobado la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. El 85 se ha celebrado por primera vez la Conferencia Mundial de Nairobi para evaluar los resultados del decenio. Este decenio que ha surgido el 76 al 85 sobre los temas de igualdad, desarrollo y paz. Y el 85 se han redactado las estrategias de Nairobi. Estos son algunos de los instrumentos jurídicos internacionales de cumplimiento vinculante para nuestro Estado que han nacido en estos hitos históricos a lo largo de la historia de la humanidad. Como podemos ver en esta línea de tiempo, son muchos los hechos históricos acontecidos, son muchas las mujeres valientes que han dado un granito de arena para la construcción de la igualdad y la equidad de la que actualmente todavía estamos luchando. Vamos a pasar al siguiente punto referido al feminismo. ¿Y qué es el feminismo? Hoy en día ese término no está siendo bien entendido, está siendo utilizado sin escrúpulos por muchas personas para destruir o minimizar la lucha que los seres humanos tenemos en pos de la igualdad y de la equidad. ¿Qué es entonces el feminismo? El feminismo es una doctrina y un movimiento social. ¿Qué pide? Pide que la mujer sea reconocida en sus capacidades y derechos. Estas capacidades y derechos que tradicionalmente han estado reservadas únicamente para los hombres. Eso es lo que pide el feminismo. El feminismo no es lo contrario del machismo. El feminismo no busca que la mujer sea superior al hombre. El feminismo no busca una ruptura entre hombres y mujeres, todo lo contrario. El feminismo pide que todas aquellas prerrogativas que estaban reconocidas para
todos los seres humanos a través de la Declaración de los Derechos, de los Derechos Humanos sean también reconocidos para nosotras las mujeres. Y este feminismo tiene varias corrientes. Vamos a tocar las más importantes. Está el feminismo radical, que este movimiento ha sido defendido por Kay Millett, que es una activista bastante conocida en su política sexual de 1969. ¿Qué es lo que básicamente argumenta el feminismo radical? El feminismo radical dice que el patriarcado es el origen de la opresión de las mujeres, no así el capitalismo, que es un sistema económico. Es el patriarcado. Por lo tanto, solamente el lesbianismo puede desarrollar plenamente la sexualidad femenina. ¿Por qué? Porque en el lesbianismo hay igualdad, no existen relaciones de poder. Por lo tanto, el feminismo radical está en contra de la prostitución, de la pornografía, de todas aquellas prácticas que cosifican a la mujer, que exacerban sus atributos físicos, que son netamente manifestaciones del patriarcado. Rechazan también la transexualidad, ya que creen que una mujer no puede pretender tener atributos masculinos, porque esto debería acabar. El lesbianismo, entonces, para el feminismo radical es la solución. Tenemos también al feminismo filosófico. Este feminismo filosófico es una corriente bastante importante, porque en este feminismo se reúnen mujeres que tratan de cambiar la historia como la conocemos. Todos y todas hemos conocido teorías y estudios de filósofos importantes de la humanidad como Aristóteles o Hegel. Pero lamentablemente para el feminismo filosófico, lo dice así, estos pensamientos de estos grandes filósofos han partido de una idea androcentrista, de una idea sesgada, porque no han partido del pensamiento femenino, no toman en cuenta el pensamiento femenino. Por lo tanto, este feminismo filosófico plantea una nueva filosofía, una filosofía que parta actualizando los conceptos de la manera que el hombre ve el mundo y que hable de la filosofía conjunta de todos los seres humanos, que no se refiera al hombre como igual a la humanidad, sino el hombre y la mujer. Y aquí tenemos a una filósofa bastante importante de nuestra historia y bastante conocida. Ella, habiendo tantas filósofas, ha sido reconocida no solamente por su ingenio, por su conocimiento en la antropología y en la astrología, sino también por su belleza física. Ella decía: conserva celosamente tu derecho a reflexionar, porque incluso el hecho de pensar erróneamente es mejor que no pensar en absoluto. Haciendo también mención al derecho que tenemos las mujeres de manifestar nuestra opinión y nuestra razón, y por lo tanto generar corrientes, generar pensamientos filosóficos de la misma talla que los filósofos importantes que acabamos de mencionar. Tenemos también al feminismo separatista, que plantea que la solución efectiva para alcanzar el bienestar de las mujeres es la separación definitiva de hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres jamás se van a oponer al patriarcado, manifiesta esta corriente, por lo tanto son un perjuicio para el desarrollo de las mujeres. La única solución entonces es separarlos y que cada uno viva en una existencia independiente, tanto sexual, emocional y material. Este feminismo separatista ha tomado actitudes radicales como crear guarderías donde solamente se puede acoger a mujeres, donde el ingreso de hombres está prohibido. Tenemos también el feminismo de la igualdad. Es un feminismo también llamado ilustrado, que lo que busca es que la mujer y el hombre estén en pie de igualdad. Este movimiento arranca en los siglos XVII y XVIII y se apoya en la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana de Olimpia de Gouges y en la obra Vindicación de los Derechos de la Mujer de María Wollstonecraft.
Denuncia la elaboración de diferencias de género constituidas por la razón patriarcal como categorías naturales, cuando no son sino constructos sociales y culturales. Este feminismo de la igualdad manifiesta que hombres y mujeres somos iguales y deberíamos ser reconocidos de esa manera, puesto que las diferencias que en teoría existen entre nosotros solamente han sido construidos social y culturalmente, y eso es lo que nos está separando. El feminismo de la diferencia, por su lado, aboga por identificar y defender las características propias de las mujeres. Ha nacido a mediados de los años 70 en Estados Unidos y en el país europeo de Francia, surgido de grupos radicales con el lema "Ser mujer es hermoso". Este feminismo propugna la identificación y la defensa de las características propias de cada una de las mujeres, en nuestra estructura y en nuestros ciclos vitales que determinan de alguna manera nuestra mirada diferenciada de lo que es el mundo. El ecofeminismo es una vertiente o una corriente que lo que trata es de armonizar tanto las teorías de protección al medio ambiente, las teorías ecologistas o los movimientos ecologistas con los movimientos feministas. ¿Por qué? Porque identifica el ecofeminismo que ambos tienen objetivos comunes y por lo tanto deberíamos trabajar de forma conjunta. El feminismo socialista manifiesta que el patriarcado y el capitalismo son las causas de la opresión de la mujer. Para abolir el capitalismo se necesita liberar a las mujeres, ya que la subordinación de la mujer en el tema, por ejemplo, económico, es visto como una forma de opresión, ya que sirve para los intereses del capital. Y por lo tanto alimenta el capitalismo el hecho de que el trabajo de la mujer sea invisible. El feminismo liberal se caracteriza por definir la situación de las mujeres como una desigualdad, como una situación de opresión y de explotación. Lo que busca es postular una reforma del sistema hasta lograr la igualdad entre los sexos. Aboga por la participación democrática de la mujer en los espacios políticos. Por ejemplo, esta es la base del sufragismo, la participación de la mujer en la esfera política. El sufragismo era el comienzo de la vindicación de los derechos políticos. Cuando la mujer ejerce el voto, está más cerca de ser representante de la sociedad. Actualmente, ustedes saben que nosotros tenemos normativa nacional que precautela los derechos y la participación de las mujeres en paridad y alternancia en la esfera política. Sin embargo, a pesar de que estamos en pleno siglo XXI, esta corriente del feminismo liberal no se ha podido implementar en su totalidad, porque tenemos normativa que el Estado ha dictaminado, pero solamente se nos reconoce el derecho al sufragio, y no así el derecho a la paridad y alternancia de forma legítima, sí de forma legal, porque estamos en las planillas de las elecciones, las personas votan por nosotras, pero en el momento de ejercer el cargo nos obligan a renunciar, somos víctimas de acoso y violencia política para que sea un hombre el que tome nuestro puesto de mando, porque no se reconoce el derecho que tenemos las mujeres a representar política y socialmente a nuestra ciudadanía. No se reconoce que sin las mujeres no puede existir la democracia. Tenemos también al feminismo radical. Este feminismo radical sostiene que la raíz de todas las desigualdades en todas las sociedades es el patriarcado. Propone derrocar al patriarcado por medio de la oposición a los roles de género. Pero para esto necesitamos, dice esta teoría, reorganizar la sociedad hasta que este patriarcado desaparezca. Esta corriente se centra en las relaciones de poder que existen en las sociedades y que contribuyen a que los hombres tengan privilegios sobre las mujeres. El feminismo radical aboga por la abolición del patriarcado como la única solución para que exista igualdad entre mujeres y hombres.
El feminismo anarquista, por su parte, establece que el Estado es el causante de todas las desigualdades, ya que es el Estado y el patriarcado los que basan su esencia en la no libertad y la prohibición de las relaciones sociales. Por lo tanto, la eliminación del Estado es la solución. Este feminismo anarquista es una visión política que se opone a todas las relaciones de poder forzadas. Tiene su visión no dogmática de lo que ahora se llama feminismo. Hasta aquí hemos visto algunas corrientes feministas que nos van a ayudar en el estudio del diplomado, que sin embargo están acompañadas de lecturas de apoyo para que ustedes puedan profundizar históricamente cómo han surgido cada una de estas corrientes o movimientos sociales, que puedan saber quiénes han sido las que los han impulsado y cuáles actualmente están todavía en vigencia, porque como les decía en la presentación, existen más corrientes posmodernas de feminismos que se van construyendo de acuerdo al contexto social e histórico de cada uno de los países donde las mujeres habitamos y vivimos violencia. Por lo tanto, estos no son todos los feminismos, pero son algunos de los que normalmente escuchamos y de los que necesitamos conocer sus orígenes y por lo menos su significado. Ahora vamos a abarcar las identidades de género. Y aquí les he traído una definición de la Organización de las Naciones Unidas de lo que se considera identidades de género. Es la vivencia interna e individual del género tal y como cada persona la experimenta, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. Incluye la vivencia personal del cuerpo y otras expresiones de género como el habla, la vestimenta o los modales. Es muy importante que entendamos esta definición, que es una definición validada por la Organización de las Naciones Unidas, porque esta identidad de género nos va a poder llevar a la diferenciación entre lo que es transexualidad y transgenerismo. ¿Qué será la transexualidad? Muchos escuchamos este término, pero necesitamos tener mucha claridad en su definición para no confundirlo con el transgenerismo. La transexualidad son aquellas personas, o los transexuales son aquellas personas que se sienten y se conciben como pertenecientes al género opuesto que se les asigna social y culturalmente de acuerdo a su sexo biológico, y que deciden recurrir a una intervención médica para adecuar su físico a su identidad social. En el caso de Bolivia tenemos bastantes personas transexuales. Si bien las operaciones transexuales no se realizan con mucha publicidad, podríamos decirlo, en nuestro país, hay muchas personas transexuales que han tramitado su proceso judicial de cambio de sexo en sus documentos de identidad, recurriendo a operaciones quirúrgicas en otros países como ser Chile. La primera mujer transexual que ha conseguido una sentencia judicial en nuestro estado ha sido mucho antes de la ley de identidad de género. Y esta mujer ha hecho su operación en el país de Chile, donde sí se realizan este tipo de operaciones, donde sí se reconocen este tipo de derechos, y actualmente en nuestro estado estamos incursionando en la inclusión de las personas, por lo menos en el ámbito normativo. Las personas transgénero son aquellas que no se identifican con el sexo biológico, pero que no necesariamente se hacen modificaciones al cuerpo para cambiar esa realidad. Sienten que su sexo biológico no refleja su identidad de género de acuerdo al concepto de género binario, mujer u hombre. ¿Qué quiere decir? Las identidades de género se refieren a personas que se encuentran atrapadas en el cuerpo biológico que han adquirido al nacer. Mujeres que tienen vagina, pero ellas se sienten hombres. Y para realizar su cambio necesitan hacerse una operación. Hombres que han nacido con pene, pero que se sienten reconocidos e identificados con las mujeres. Y hacen transformaciones en su cuerpo, se hormonizan para obtener senos, se hacen operaciones de trasplantes. En el caso de los hombres hacen operaciones o más bien hacen tratamientos hormonales para que no les crezca el vello
en el rostro. Existen incluso operaciones de las cuerdas vocales en el caso de los transexuales masculinos para poder atenuar el tono de la voz y parecerse al femenino. Existen todas estas transformaciones que ocurren en las personas que tienen diversa identidad de género. Entonces debemos entender que la identidad de género se refiere a las personas que no se sienten identificadas con el sexo biológico adquirido al nacer y que necesitan hacerle modificaciones a su cuerpo para cambiar esta realidad y asemejarse al sexo que ellas se identifican. En el caso de los transexuales se hacen operaciones quirúrgicas de los miembros sexuales y en el caso de los transgenerismos no llegan a hacerse las operaciones. La orientación sexual, esta definición también está avalada por la Organización de las Naciones Unidas y define como la capacidad independientemente del sexo biológico y de la identidad de género de una persona para sentirse atraída emocional, sexual y afectivamente por personas de un género diferente al suyo, del mismo o de más de un género. En este caso hablamos de los heterosexuales, de los homosexuales, de los bisexuales y de los polisexuales, y existen más orientaciones sexuales como los pansexuales, los HCHs, vamos a verlos más adelante. Vamos a tocar por lo pronto los 4 más conocidos. La heterosexualidad son las personas que se sienten atraídas por personas del sexo opuesto al propio. Una mujer que se siente atraída por un hombre. ¿Qué son los homosexuales? Son las personas que se sienten atraídas por personas del mismo sexo. Una mujer que se siente atraída por otra mujer, denominada lesbiana. Un hombre que se siente atraído por otro hombre, denominado gay o homosexual. Los bisexuales, en cambio, se sienten atraídos por personas del sexo opuesto y del mismo sexo. Un bisexual se puede sentir atraído por una mujer o por un hombre. No tiene una distinción. Y el polisexual se siente atraído sexual, emocional o estéticamente hacia personas de más de 2 géneros, sexos, pero no necesariamente todos los sexos y todos los géneros, y no necesariamente al mismo tiempo, ni de la misma manera, ni al mismo nivel, ni con la misma intensidad. Los polisexuales, como verán, están en una categoría más amplia, pero efectivamente ha sido reconocido como una orientación sexual, porque hay personas que viven y sienten de esta manera, y es nuestro deber y obligación respetar este tipo de orientaciones sexuales. Vamos a avanzar con el siguiente punto, referido a los roles de género. Los roles determinan las acciones y comprenden las expectativas y normas que una sociedad establece sobre cómo debe actuar y sentir una persona. Como decíamos al principio, los géneros han sido construidos social y culturalmente. Por lo tanto, la sociedad le da roles tanto a las mujeres como a los hombres. Les da una lista de expectativas que deben cumplir, tanto en su rol de mujer como en su rol de varón. Aquí tenemos algunos mitos que refieren roles de género, como las mujeres son el sexo débil. Al momento del nacer, una mujer es considerada débil respecto de un hombre, y el hombre es fuerte por lo contrario, por lo tanto el hombre no debe llorar. O como algo más conocido y más popular, cuando nacen mujercitas, rosadito, cuando nacen hombres, celestito. Cuando no existe un color que determine un género. Sin embargo, este constructo social lleva a las mujeres y a los hombres a tener que vivir bajo la presión social de estos estereotipos. Lo femenino es considerado débil, dependiente, sensibles, emoción, intuición. En cambio, lo masculino es fuerte, independiente, objetivo. Ellos deciden, tienen la razón o usan la razón. El femenino está asociado a la reproducción y el masculino a la producción. De ahí que la mujer debe estar en la casa bajo al cuidado de los hijos, y el hombre debe salir a trabajar porque él es el que provee
los recursos económicos, el alimento. En los tiempos, el tiempo de la mujer es circular, no tiene no tiene principio ni final. No tiene valor social, no tiene valor de uso, no está integrado a estadísticas. En cambio, el tiempo masculino sí tiene valor social, produce bienes y servicios y por lo tanto tiene considerado también un valor económico. ¿En qué espacio se desarrolla según el rol de género el femenino? En el ámbito doméstico, que es un ámbito invisible, cerrado, aislado, con escasa relación social. En cambio, el espacio donde se desarrolla el hombre es público, es visible, abierto, tiene relación y poder social. Estos tipos de estereotipos están impuestos por los constructos sociales a los que hemos denominado roles de género. Y estos producen lo que se les denomina masculinidades. ¿Qué serán las masculinidades? Es un término también bastante usado últimamente. Ustedes han debido tener la oportunidad de escuchar talleres o espacios donde se están tratando de construir nuevas masculinidades. ¿Y por qué estamos tratando de construir nuevas masculinidades? ¿Qué será este concepto? Es un concepto relativamente nuevo, como verán, el antropólogo Matthew Goodman en 1998 o el 2000 ha establecido que existen por lo menos 3 definiciones de masculinidades. Ustedes las ven aquí, que se resumen en cualquier cosa que no sean las mujeres, es masculino. Esta masculinidad es una construcción cultural. Lo peor de la masculinidad es que obliga al hombre a tener ciertos roles en los valores de la sociedad. Por ejemplo, el hombre debe ser valiente, debe ser independiente, debe ser asertivo, fuerte, viril, tiene que tener triunfo, ser competitivo, seguro. Él tiene que reprimir su afectividad, no demostrar afectividad. Y muchas veces esto se adecua al ejercicio de la violencia como un rasgo de masculinidad. Todos estos atributos que la sociedad patriarcal le ha establecido e impuesto al hombre a través de este concepto de masculinidad, obliga a que el hombre a través de esta presión social cumpla estas expectativas. Y para cumplir estas expectativas, ¿qué hace? Desarrolla conductas que limitan su propio desarrollo humano. Reproduce injustas estructuras de discriminación y violencia hacia las mujeres. El hombre que es afectivo, cariñoso hacia su pareja, es mal visto, es señalado, es ofendido e insultado por sus congéneres. Aquel hombre que no tiene fuerza física, aquel hombre que manifiesta temores, que llora, que manifiesta sus sentimientos, que no tiene rasgos de violencia, es mal visto por sus congéneres. ¿Por qué? Porque la construcción social manda a aquel hombre, para considerarse un hombre propiamente por el término, debe ser valiente, independiente, fuerte, debe reprimir sus afectividades. Esta presión, para que éste cumpla las expectativas, le llevan a no ser plenamente feliz. De ahí que actualmente se están trabajando en las construcciones de nuevas masculinidades. Llamar a hombres para que estos hombres digan: no estoy de acuerdo con estos constructos sociales. No siempre soy el hombre yo fuerte. Muchas veces siento deseos de llorar. Muchas veces hombres están en casa al cuidado de los hijos y son las mujeres las que salen a trabajar. A muchos hombres les encanta la cocina y se dedican a dar de alimento a su familia. A muchos hombres no les gusta el fútbol. Esas nuevas masculinidades hacen que nosotros aperturemos nuestros ojos, que aperturemos nuestra mirada a la realidad. No estamos ya en los tiempos antiguos. Hemos visto en la línea de tiempo donde le ha costado la vida a Olimpia de Gouges el manifestarse contra la realidad que en ese momento vivía.
No estamos en los tiempos en los que fruto de una revolución hemos adquirido el derecho al voto porque era necesario para el contexto político. Estamos en otros tiempos en donde se deben construir otro tipo de masculinidades, en los que los hombres no se vean forzados a ejercer violencia porque el resto de la sociedad los va a juzgar, porque ellos han sido, por dar un ejemplo, en algún caso, han sido víctimas de una infidelidad. La misma sociedad es la que impulsa a que el hombre no se quede quieto y venga esa infidelidad con un acto de violencia. Muchos hombres que cometen infidelidades, adulterio, engañan a sus parejas, lo hacen por presión de sus congéneres. No digo para nada que sea en todos los casos, pero en la experiencia jurídica que tengo en el campo del derecho, he tenido conocimiento de testimonios de hombres que me han manifestado que es así. Y ellos sienten un estrés casi tan parecido como el peso social que las mujeres cargamos en las espaldas. Cuando las mujeres queremos triunfar en la vida profesional y dejar en nuestras casas a nuestras criaturas, en lugar de sentirnos orgullosas por nuestros logros, sentimos culpa por ello, porque es la construcción social la que nos ha dicho desde nuestro nacimiento que las mujeres somos las responsables de ellos. Por lo tanto, el que una mujer salga a trabajar es vista como mala madre, como una mamá que descuida a sus hijos o los abandona. Ese mismo peso social lo viven los hombres que día a día tienen que luchar contra estos estereotipos, contra estas construcciones culturales de género, que los fuerzan, los obligan a reprimir sus afectos, que los obligan a ser competitivos en todos los ámbitos, que los obligan a ser independientes, a no rendir cuentas, a no tener una persona al lado que comparta con ellos sus logros. Y muchas veces hemos visto en la realidad de nuestro país, las cifras de feminicidio llegan a niveles inhóspitos. ¿Y cuál es el testimonio de los actores? ¿Cuál es el testimonio de aquellas personas que han cometido estos delitos? La persona a la que han cegado la vida o ha terminado con ellos la relación sentimental o ha cometido una infidelidad o ha hecho algo que va en contra de esta construcción social de la masculinidad. Y ellos han tenido que ejercer la violencia como un rasgo de masculinidad para imponer su poder en contra de la mujer. Sabemos que el patriarcado y el machismo es el que está matando a las mujeres. Y es nuestro deber ver más allá y entender que la masculinidad como una construcción cultural se puede desaprender. Y debemos construir nuevas masculinidades. Los hombres deben replantearse la vida que desean llevar y cómo educar a nuestros hijos para que en el futuro no carguen con el peso social con los que han cargado los hombres hasta el día de hoy. Hemos terminado el primer tema denominado teoría de género. Vamos a pasar al siguiente tema denominado relaciones de poder.